Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar esta nueva modalidad de clase para ver si podemos hacer algo un poco más dinámico y más interactivo, teniendo en cuenta, como les detallé en el Word, en el documento que acompaña este módulo, toda esta situación especial. La verdad que muchas de las temáticas que podemos abordar nosotros desde esta materia, lo ideal y como lo habíamos planteado en las primeras clases, sería que estemos mirándonos, que nos podamos encontrar, que podamos entre todos construir este espacio de ciudadanía y política. Pero bueno, estoy diagramando esta nueva modalidad donde ustedes van a tener el acceso al apunte, van a tener un video donde yo les pueda explicar algunos detalles más puntuales de lo que vayan leyendo, algunas dinámicas para ir trabajando y vamos a armar un espacio de encuentro donde podamos construir, aunque sea desde la virtualidad que nos rodea en estos momentos y ante las circunstancias que nos toca vivir, este espacio donde al menos podemos compartir nuestras miradas, podemos decir algo sobre lo que vamos viendo, ¿sí? Y que sea un ámbito no desde el vivo de Instagram, sino más bien podemos decir, lo más nuestro del encuentro con los sextos. Si pudiéramos armar algo con los dos sextos sería mucho mejor, y si las capacidades no lo permiten, lo armaremos con sextos separados. Ya vamos a ir armando, pero me parece también que por interés de ustedes va a estar bueno tener esto. Los trabajos que vinimos haciendo hasta ahora tienen que ver con lo que desarrollamos en las primeras clases, si bien la cantidad de clases con cada uno no fue la misma, pero hemos podido desarrollar el concepto de política, hemos podido avanzar en algunas ideas sobre la política y entender esto de lo que son las acciones políticas, ¿sí? Una de las cuestiones principales a tener en cuenta acá es que no es discutir o hablar desde lo que nosotros escuchamos, creemos que entendemos, sino es tratar de encontrar elementos fundantes que hagan que nuestra opinión tenga algún tipo de razonamiento y de fundamentación al momento de expresarla sobre cuestiones que tienen que ver con la vida pública de todo ciudadano, ¿sí? Que acá está el eje de lo que nos estamos formando. Por eso la clase que abordamos hoy va a ser un pequeño recuento de lo que venimos trabajando, pero también avanzando un poco más en estos elementos de la política que nos permiten entender un poco dónde estamos parados, ¿sí? Como para avanzar, nosotros habíamos planteado en las primeras clases que la política tiene sus raíces en Grecia y que para ellos esta era una cuestión de actividad pública. Los hombres libres, de los que ya hemos hablado en clase, se ocupaban de los asuntos de la polis no por voluntad, sino más bien por una necesidad y una obligación a sí mismo y hacia su comunidad de la búsqueda del bien común. Que había formas buenas y malas, obviamente, que estaban las acciones correctas o incorrectas, por supuesto, pero la raíz de la idea de política que manejaban los griegos, de esta politeia, esta politiqué que trabajaban ellos, tenía que ver con esta cuestión de la actividad, de la acción de ocuparme de las cosas de la polis, ¿sí? Avanzado el tiempo, cuando tenemos que volver a construir los estados modernos y se empieza de nuevo a conformar la idea de política desde una mirada totalmente diferente a la que se había vivido en la época medieval, la política comienza a transformarse en una ciencia, pero a la vez no deja de tener en cuenta sus orígenes griegos con respecto a la acción política, ¿sí? Por eso también vamos a entender a la política hoy, dentro de todas las acepciones de definiciones que hemos trabajado, como el proceso para tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana dentro de esa comunidad, ¿sí? Por eso es que la palabra política la podíamos usar como, habíamos hecho en clase, la política de la empresa. O sea, la palabra política está dentro de los ámbitos de una comunidad humana. Como ciencia, sí se va a encargar de estudiar el poder público o el poder del Estado, se va a encargar de entender esta actividad humana que se desarrolla dentro de la vida en comunidad y que de alguna manera tiene la búsqueda de este bien común o bien general que habíamos planteado
en clases presenciales, que es el interés que moviliza la política, ¿sí? Con esta base vamos a ver cuáles son los elementos fundantes de esta política. Y ahí planteamos que hay 4 elementos principales, ¿sí? para que podamos hablar de la política. En el primer trabajo que desarrollábamos, yo los invitaba a hacer un análisis de las acciones políticas de los estados con respecto al enfrentamiento de 2 enfermedades. Por un lado, como hemos visto, lo del coronavirus, y por el otro, lo del dengue. Y 2 ámbitos totalmente diferentes. Recordemos, cuando hablamos niveles de gobierno, estamos hablando de que hay un nivel nacional, un nivel provincial, un nivel municipal. Bueno, la enfermedad del COVID-19, del coronavirus, ha abordado a los gobiernos a nivel nacional, ¿sí? Todos los gobiernos del mundo, los gobiernos nacionales, los gobernantes de los estados nacionales, se han tenido que ocupar en hacer acciones. Esas acciones, cada uno, bañados en su ideología política, han tratado de buscar ese bien común. Algunos haciendo peso sobre la salud, otros sobre la economía, otros buscando un punto medio. Y en esta puja hay una puja política, ¿sí? Hay una cuestión desde la política, desde lo político, en realidad habíamos abordado la política y lo político, desde lo político, donde entran en juego intereses que presionan a las decisiones que toman los gobiernos y que de alguna manera van a establecer el lineamiento con el cual se practican determinadas situaciones, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel del dengue. El dengue, si bien tiene que ser como una política asumida por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales se han hecho cargo de trabajar en pos de erradicar el dengue, porque es como que hay una división también de acciones, en tanto lo que el COVID-19 abarca a todo el país y a cuestiones también que tienen que ver con el exterior. El Estado Nacional se hace cargo. Como el dengue se está circunscrito en determinados lugares, de determinadas provincias, 15, 16, como ustedes habían visto en el trabajo, cada gobierno provincial y cada gobierno municipal que está más afectado por esta situación toma sus decisiones. Ahora, en estos niveles las decisiones tienen que estar en consenso o en acuerdo con los de los gobiernos nacionales, ¿sí? Fíjense que entonces, cuando hablamos de política, aparecen estos elementos y que nos van a permitir entender más de qué hablamos cuando hablamos de la política y lo político, ¿sí? Por un lado, un elemento fundamental que tiene que tener la política es la comunidad. O sea, no hay política si no hay un conjunto de personas que convivan juntos, sea por voluntad o por nacimiento o por estar ahí, que tienen que vivir juntos. La vida política, y esta es la concepción de los griegos, no se entiende si no hay vida comunitaria, ¿sí? Sin comunidad no hay política. Ahora, dentro del seno de la política están las diferencias, de la comunidad están las diferencias. ¿Por qué? Porque las diferencias muestran a las claras que ese conjunto de personas está compuesto por individuos que piensan totalmente diferentes y que sobre una misma situación tienen puntos de vista diferentes. Ahora bien, como hay una necesidad de convivir y como esa convivencia se debe dar de alguna manera buscando el bienestar de todos, esas diferencias tienen que ser subsanadas para lograr acuerdos que nos permitan la vida en comunidad, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de elementos que son necesarios. La comunidad, y esto es algo que ya venimos trabajando desde el primer año, es una necesidad, la vida social es una necesidad de la persona. Ahora, vivir en sociedad, vivir en comunidades, compartir grupos, sea por elección o sea por imposición, o por la propia naturaleza humana, hace que también estemos presentes estas diferencias. No todos vamos a pensar iguales, y ahí está la riqueza de la vida en comunidad. El punto es cómo cada comunidad trata de subsanar esas diferencias, ¿sí? Para esto es como que habría 2 caminos importantes. Por un lado, la búsqueda del consenso, y por el otro, la coerción. La diferencia es que en el consenso hay una probabilidad, una intención de que todos los participantes de esta comunidad podamos llegar a acuerdos que nos permitan solucionar las problemáticas que se presentan. A ver, si tenemos que vivir en comunidad, el consenso se presenta como una posibilidad o una probabilidad, ¿sí?
yo nunca voy a estar de acuerdo con los que me rodean, ¿no? Entonces, yo directamente no estaría de acuerdo ni siquiera con el grupo donde vivo. Debe constar por parte de cada persona al menos la intención de poder lograr acuerdos que permitan la vida en la comunidad, porque todos necesitamos de esa vida. Si yo no tengo la intención de acordar con los otros porque pienso diferente dentro de una comunidad, pues la misma comunidad y hasta yo mismo me voy a sentir excluido de ella, ¿sí? Entonces, el consenso es una probabilidad también transversal a la vida en comunidad como una forma posible de resolver las diferencias, que podamos acordar. Habíamos planteado que muchas veces esto de, bueno, acordamos votar para tomar una decisión, no siempre refleja la búsqueda de ese consenso o ese acuerdo. Muchas veces las votaciones tienen como mucho peso en quién vota, qué se vota, quiénes han podido expresarse en esas posturas antes de votarse. Y entonces no siempre una votación va a traer aparejado el consenso del acuerdo al que se arribó por esa votación, ¿sí? Uno de los ejemplos que poníamos era cuando tienen que elegir los colores, por ejemplo, del buzo, ¿sí? El color del buzo no siempre va a reflejar un consenso del grupo. El color del buzo muchas veces refleja el resultado de una votación impuesta por sectores que han pujado porque el buzo tenga el color que ellos querían, ¿sí? Y muchas veces desoyendo o ni siquiera permitiendo escuchar a otras posturas. Y ahí es donde aparece otra probabilidad también de cómo resolver las diferencias, que tiene que ver con la coerción. Esta amenaza latente de que haya algún tipo de violencia que permite que una postura se imponga sobre la otra. La violencia no solamente tiene que ver con lo físico, sino el hecho mismo de cómo determinados sectores en una comunidad tratan de imponer su idea a otros y de esa manera vestir como un acuerdo aquello que termina siendo más bien una imposición de ideas, ¿sí? Mientras más peso e influencia tenga en un grupo, seguramente más posibilidades voy a tener de que mi idea se imponga a la voluntad del resto. Y entonces ahí aparece la coerción, ¿sí? Esta cuestión de la presión, esta cuestión de alguna manera de imponer mi idea sobre el otro porque el otro no sabe lo que dice, no tiene idea de lo que piensa, o tiene que hacer lo que dice la mayoría. Esta imposición de determinadas mayorías muchas veces tiene que ver con estas formas de coerción. Obviamente que la violencia física, la intimidación, el apriete, tiene que ver con formas de coerción que de alguna manera imponen posturas por sobre las otras. Ambas son formas posibles de subsanar las diferencias dentro de una comunidad. Y estas juntas tienen que ver con la política. Y acá es donde entra el elemento que muchas veces se confunde entre la palabra política, ¿sí? Que es el poder. Y cuando nosotros hablamos de poder político, vamos a tomar como referencia a Weber, y Weber va a decir que el poder, ¿no? No el poder político, después vamos a analizar el poder político, pero primero vamos hablando del poder. El poder es también una probabilidad de imponer la voluntad propia en una relación social contra cualquier tipo de resistencia por parte de los otros participantes de esa relación. Fíjense todos los elementos que están en esta definición de poder. Definición de poder que la vamos a trabajar con varios autores en las próximas clases, pero hay una probabilidad dentro de una relación, ¿sí?, social, que pueden ser entre dos o más, donde una voluntad quiere imponerse sobre las otras. Ahí está la puja de poder. Y esto se da como una situación, podemos decir, natural dentro de las relaciones sociales. Existe esa tensión permanente de que una voluntad se imponga sobre las otras. Ahora, ¿quién va a triunfar, por decirlo así? Bueno, aquella que tenga los medios posibles de poder imponerse por sobre las otras, ¿sí? Y esa imposición tiene que ver muchas veces contra poder ir contra la resistencia del otro, ya sea porque lo convenzo o bien porque me lo impongo de una manera más violenta, ¿sí? Entonces, el poder va a tener que ver claramente también con esta probabilidad, y podemos decir con esto natural dentro de la vida social, que tiene que ver con la de imponerme sobre la voluntad del otro. ¿Qué características tiene el poder como tal?
Bueno, el poder va a tener como primera situación una relación de mando-obediencia. Hay alguien que manda y alguien que obedece, ¿sí? En esos dos polos hay un intermedio que tiene que ver con los medios en que este mando hace que este obedezca. Estos medios van a estar nutridos de numerosos elementos, ¿sí? Desde elementos físicos o materiales como un látigo, un arma, hasta elementos que tienen que ver con la palabra, con el conocimiento, con el saber. Entonces, dentro de la relación mando-obediencia va a estar en el medio los medios que se utilicen para poder imponer ese poder. Después también hay una intencionalidad, o sea, el por qué yo quiero llevar adelante o generar esta situación de poder, ¿sí? Hay una intencionalidad en esto que muchas veces esa intencionalidad hace que los medios hagan que al que obedece lo acepte con total voluntad y posible libertad, aun cuando no se esté dando cuenta que lo que están haciendo es imponiéndole una idea de otro, ¿sí? Vamos a avanzar después sobre esto, pero como para dejar claro algunas ideas de esta relación. La relación también de poder se va a basar en premios y castigos, ¿sí? Y eso es lo que va a cimentar el poder del que manda sobre el que obedece. Si vos haces lo que yo te pido, hay un premio. Si no haces lo que yo te pido, hay un castigo, ¿sí? Obviamente que hay una variedad de formas de relaciones de poder que lo vamos a analizar en la clase que viene, y esa variedad de formas de poder tiene que ver también con lo que vamos a llamar las esferas de poder donde se circunscriben estas situaciones, ¿sí? Y dos elementos fundantes también del poder tienen que ver con la intersubjetividad, o sea, el que manda y el que obedece, los dos sujetos que participan son esos, son sujetos. Y entonces ahí está la clave. Yo no hay una relación de poder entre Federico y la cartuchera, porque la cartuchera no tiene ningún tipo de resistencia hacia mí. La relación de poder se da justamente cuando hay una intersubjetividad, cuando hay un sujeto que manda y un sujeto que obedece. Esta relación de sujeto-sujeto es donde da esta probabilidad de imposición de poder, ¿sí? Y otra cuestión que va a tener el poder es generar la asimetría, esta desigualdad que hay entre el que manda y el que obedece, que es lo que va a permitir la imposición de uno por sobre el otro, ¿sí? Vamos a ver luego otras formas y otras variantes que se da, pero hay una asimetría. El que manda de alguna manera tiene un rol y un estatus totalmente diferente al que obedece. Y eso hace que el que obedece deba acatar a aquello que el otro manda, aun cuando interiormente tiene resistencias a ese poder, ¿sí? Es importante estos elementos ir entendiéndolo de que estamos hablando del poder en general, ¿sí? Desde cualquier relación social. Hay una relación de poder entre padre e hijos, entre el jefe y el empleado, entre el que gobierna y los ciudadanos. Hay una relación de poder que después iremos viendo quiénes otorgan esos poderes, quiénes de alguna manera regulan esos poderes, porque no son necesariamente arbitrarios y así nomás, sino que hay una regulación en esta idea. Y para ir concluyendo esta primera clase, vamos a decir entonces qué es lo que nos va a permitir tener más elementos para analizar estas cuestiones desde lo político y la política. Bueno, esto de saber estos elementos que conforman, esto de poder entender que hay una comunidad y poder interpretarla, cuál es esa comunidad, cómo vive esa comunidad, qué características tiene esa comunidad, poder entender las diferentes posturas que existen en esa comunidad, y también poder ver cómo esas comunidades resuelven esas diferencias, si sea a través del consenso, sea a través de la coerción o sea de una unión entre ambas, que también es una idea posible donde algunas veces consensuamos y otras veces nos imponemos, ¿sí? Y como vamos a analizar en la próxima clase ya fuertemente poder político, vamos a ver que en realidad todos los ámbitos de las relaciones humanas tienen al poder como un elemento fundante, y obviamente en la política ese poder va a ser un elemento esencial, ¿sí? Que es lo que vamos a analizar. En esta clase les dejo como actividad el análisis de una canción, ¿sí? Una canción de Calle 13 que se llama El Hormiguero, donde si bien usa el cantante la comparación con una comunidad de hormigas,
está bueno poder ver los elementos, cómo confluyen en esta canción y que ustedes puedan interpretarlos como para hacer un primer análisis de esto, ¿sí? Estoy terminando de corregir los trabajos, en la medida que lo vaya haciendo se los iré entregando y vamos a tratar de generar un espacio para poder encontrarnos de una manera mucho más personal, Sexto conmigo. Espero que que este video y esta forma de trabajar les sirva. Espero sus comentarios también para ver si esto funciona y qué cosas iríamos cambiando. Y recuerden, todas las actividades no son para mandarlas, las actividades son para que ustedes las hagan en su carpeta, en sus apuntes y dentro de 3 clases o 4 sí voy a dar otro trabajo donde empezaré a que ustedes me den cuenta de algo que han ido haciendo. Entonces no es, bueno, está bien, no pide que hagamos nada, no hagamos nada, no, sí, vayan tomando nota para que puedan ir haciendo las preguntas porque cuando yo dé la consigna del trabajo práctico, van a tener que hacerlo en función de esto que están trabajando, ¿sí? La idea es que esto se asemeje lo más que se pueda a una clase. Por eso acordé conmigo mismo un punto medio. Como esto va para el A y el B, y el A tiene 3 horas y el B tiene 4, bueno, la duración de toda esta actividad tendría que demandar 3 horas para ambos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, estamos en contacto y cualquier cosa, 3 canales de comunicación: chat del aula virtual, correo electrónico del profesor y el Instagram que está habilitado para esto. Nos vemos en la próxima clase, gracias por todo, cuídense.